Buenos días, buenas tardes. El tiempo es nuestra vida. Por eso es una de las entregas más importantes que hacemos a los demás. Vamos a hablar en los próximos minutos, en la próxima hora, de gestión del tiempo en el entorno laboral. Es un webinar que hacemos desde AEDIPE, patrocinado por Endalia, y queremos dedicarle estos minutos, tiempo, a hablar de la gestión del tiempo en el entorno laboral porque es uno de los temas que probablemente en estos momentos, en los entornos de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, más estamos hablando. Y lo vamos a hacer con Eduardo Mateo Sagasta de Endalia. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Jesús. Encantado de estar aquí. Gracias. Vamos a hacerlo también con Remedios Miralles, directora de personas del grupo Peñarroya. Buenos días, Remedios. Buenos días, un placer, ¿eh? Gracias. Con Tomás Alarcón, director de recursos humanos de 3P Biovian. Buenos días también, Tomás. Hola, buenos días a todos. Y con Gracias. Eduardo, gracias, Tomás. Y con Eduardo Castilla de Lexa Abogados. Buenos días, Eduardo. Buenos días, muchas gracias. Bien, como decía, en los últimos años, pero muy recientes, hemos tenido novedades normativas. De esto vamos a hablar hoy. Han sido importantes, han sido novedades normativas que han venido a hablar del registro horario, de la desconexión digital, de la flexibilidad horaria, del teletrabajo. Son novedades normativas importantes y probablemente se han producido estas novedades normativas porque hay una reflexión en nuestra sociedad, en nuestro país, una reflexión que tiene que ver con la salud laboral, con la conciliación, con la flexibilidad, y son conversaciones absolutamente presentes. Tanto es así que las personas que nos dedicamos a la gestión de los recursos humanos solemos tener una presencia de conversaciones, una, llamémosle, presión con respecto a estos temas en nuestras compañías. Y es una presión porque evidentemente queremos ser competitivos en la gestión de recursos humanos y por eso la atracción, la retención y la motivación y el compromiso de nuestros empleados es muy importante, de tal manera que eso nos ocupa y nos preocupa. También en nuestras organizaciones, en los proyectos empresariales, es un tema importante porque siendo importante la competitividad con respecto a la gestión de los recursos humanos, también es importante la competitividad en lo que podemos denominar productividad. Es por eso que vamos a hablar también hoy de propuestas importantes que vendrán a ayudarnos precisamente a la productividad de nuestras compañías cuando hablemos de la digitalización precisamente para la gestión del tiempo. Hablaremos también algo, un poco lo que nos dé tiempo, de las reflexiones que está habiendo también en nuestro país acerca de la posible reducción de jornada a las 37 horas y media o en otro ámbito 4 días a la semana. Veremos a ver algo de las normas, veremos a ver también algo de ejemplos empresariales que podamos acercar hoy a vosotros. Vamos a estar conversando con vosotros y las preguntas que se os puedan ocurrir, por favor, nos las vais enviando vía chat, porque en los últimos minutos de nuestra presentación podremos compartir esas preguntas y en la medida que podamos responderlas. Y vamos a comenzar ya sin más demora, vamos a comenzar haciendo un poco de introducción precisamente con respecto a las normas que yo comentaba que han podido venir en los últimos años, y lo vamos a hacer de la mano de Eduardo Castilla. Y por favor, Eduardo, ponnos un poco en situación en unos minutos, un poco en situación de cómo tenemos precisamente esa normativa y las reflexiones que puedas hacer tú con respecto a ello. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Pues sí, yo efectivamente en unos pocos minutos voy a intentar hacer un pequeño repaso de la normativa que es de aplicación, incidiendo en algunas de las novedades, pero bueno, es un repaso que no tiene carácter exhaustivo, es decir, me voy a centrar en algunas de las normas. Voy a intentar compartir una pequeña presentación. Vamos a ver. ¿La veis bien? Vale. Perfecto. Entonces, bueno, pues voy a seguir un poco el guión de la presentación que después, si a alguien le interesa acceder a la misma, pues la puede solicitar y la compartiremos. Vale, bueno, pues el tiempo de trabajo, quiero detenerme en el registro de la jornada.
es importante, creo que la normativa se conozca bien y luego, más allá del registro de la jornada que tengamos instaurado, pues valoremos el dar un paso a registros de la jornada, pues de alguna manera tecnológicos que permitan reducir tiempos incluso en el propio registro. Y adicionalmente también aconsejamos que se hagan diferencias o se establezcan en las empresas protocolos para diferenciar muy bien lo que es tiempo de trabajo efectivo del tiempo de presencia. Es decir, depende cómo se tengan establecidos los registros de la jornada, se puede llegar a considerar como tiempo de trabajo efectivo el tiempo que el trabajador dedica a cambiarse en el vestuario, o incluso el tiempo que va desde que accede por el torno hasta... Entonces, creemos que es importante que los registros registren y diferencien muy bien lo que es tiempo de trabajo de la presencia, y que el tiempo de trabajo efectivo comienza desde que la persona trabajadora está en el puesto de trabajo. Bien, dentro de esto, precisamente esa solución, ¿no? Establecer o implantar alguna política o políticas de gestión del tiempo eficaz para distinguir muy bien estas dos situaciones, donde, como hemos dicho, no todo el tiempo es tiempo de trabajo. Otro sistema que se está utilizando son sistemas de trabajo mixto o híbridos, diferenciando tiempo de trabajo presencial y teletrabajo o teletrabajo no regular. Es bastante habitual ya en las empresas o en empresas, incluso en convenios de empresa, el establecer sistemas de trabajo no regular, de teletrabajo no regular, incorporando incluso 1 o 2 días de trabajo desde el propio domicilio. Evidentemente esto en el convenio colectivo se regula y evidentemente no todas las empresas o no todos los puestos o las personas de una empresa pueden desarrollarlo, evidentemente. Pero es algo que sí que es verdad que está muy al alza. Dentro del tiempo de trabajo también queremos recordar el tema de la desconexión digital. Es verdad que cada vez hay mayor digitalización y que redunda en la productividad y eficiencia, pero efectivamente ya desde la Ley 3/2018 de protección de datos y garantía de los derechos digitales, se establecía ese derecho a la desconexión digital. Esto es algo de lo que quizás no hemos visto demasiado desde que se publicó la normativa, pero sí que es verdad que ya empiezan a haber sentencias incluso de TSJs, como esta que reseñamos aquí del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de marzo de este año, en el cual bueno, pues se sanciona a una empresa abonar una indemnización de 1.000 euros a un empleado, precisamente porque la compañía estaba enviando numerosos correos electrónicos fuera de su jornada laboral, cuando precisamente el trabajador había solicitado a la empresa en diversas ocasiones que cesara en esta práctica en base al artículo 88. Entonces, esto es algo que nos vamos a encontrar, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Nos recomendamos tener en cuenta a los departamentos de dirección de personas a la hora de, bueno, pues de implantar estas nuevas políticas de tiempo de trabajo y productividad. Adicionalmente, ahora voy a abordar un poco bueno, el acuerdo de gobierno del PSOE y Sumar, en la que se aborda la posibilidad de, bueno, se acuerda el reducir gradualmente la jornada laboral. La jornada laboral, ese acuerdo establece reducirla gradualmente. Para el año 2024 se plantea reducirla a 38,5 horas. Para el año 2025 se plantea reducirla a 37,5 horas. Desde ese acuerdo verdaderamente no se sabe mucho más. Creo que prácticamente no ha habido negociaciones o están en su caso paralizadas. Ventajas de ese acuerdo que se están hablando es una mayor productividad, una mayor conciliación. Los inconvenientes, un aumento del coste empresarial, la difícil aplicación en diversos sectores, y la incógnita de qué va a pasar con las jornadas parciales. Pues aquel trabajador que pues, tiene una jornada parcial del 50%, 20 horas, ¿qué va a pasar? Si la jornada completa se reduce a 38,5, se va a reducir su número de horas de 20 a
a las que sean proporcionalmente, o se van a mantener sus 20 horas y en consecuencia su porcentaje de la jornada se va a ver incrementado. Bueno, son dudas que hay, que entendemos que el legislador se ocupará de aclararlas si esto se llega a establecer. Bien, bueno, recordatorio, la situación actual es de 40 horas semanales con una jornada máxima de 9 horas diarias, ¿no? Esa es la situación actual. Dentro de la situación actual y pensando en una eventual reforma, bueno, pues también creo que esa eventual reforma debería considerar en algún momento el Real Decreto de Jornadas Especiales. El Real Decreto de Jornadas Especiales, ¿por qué? Pues porque tiene casi 30 años y es verdad que en determinados sectores y ha sido y es muy importante, como puede ser hostelería o como puede ser las empresas de trabajo a turnos, pero indudablemente si hay unas modificaciones legales sobre la jornada máxima anual, pues creo que debería adecuarse e incluso adaptarse y desarrollarse también el Real Decreto de Jornadas Especiales, adaptarse a nuevos sectores de actividad, adaptarse a las a las nuevas circunstancias sociales que quizás hace 30 años no teníamos, incluso también adaptarse a la nueva situación de la técnica, ¿no? Por así decirlo, que vendría o convendría, en mi opinión. Bueno, por avanzar y sobre esto mismo, creo que es interesante tener una visión de que a nivel de convenios colectivos, es decir, a nivel del mercado de trabajo, con independencia de las distintas actividades, porcentualmente ya son muchos los convenios colectivos de empresa que tienen jornadas inferiores a las 37 horas y media. Estamos entre un 14% aproximadamente de convenios que se sitúan por debajo. Luego hay una franja muy importante de convenios que están entre las 37,5 horas y las 38,5 horas de jornada semanal, que es un porcentaje de un 30%. Es decir, que ya son muchos los sectores, las empresas en las que la jornada semanal que desarrollan sus empleados es inferior a las 40 horas. Entonces, dicho esto, yo una pregunta que me hago es cómo afectará la eventual reducción de la jornada de 40 a 38,5 y luego a 37 horas y media, cómo va a afectar en aquellas empresas en las cuales ya tienen una jornada semanal inferior a las 40 horas. Es decir, eso implicará que haya en las empresas a nivel social reivindicaciones en el sentido de decir, oye, como se ha bajado la jornada en el estatuto de 40 a 38, en nuestra empresa también se debería de bajar algo. Lo digo un poco por analogía con aquellas empresas que tenían convenios propios, con sus salarios propios y que establecían pues, incrementos salariales de un 2, de un 3%, que cuando llegaron unos IPCs muy elevados, en muchas de esas empresas se sucedieron reivindicaciones de algún modo por la parte social en el sentido de que los incrementos salariales no tenían que ser del 2, sino vinculados al IPC y que de algún modo, de no hacerlo así, implicaba pues una reducción de su poder adquisitivo. No sé si esto puede llegar a afectar, por esto me refiero a la reducción de la jornada de 40 horas a 78, si puede llegar a afectar en aquellas empresas en las que ya de por sí están en las 38 o 37 horas. Bien, esto es una reflexión que quería realizar con una fuente que es del Ministerio y ya está. Y luego, adicionalmente, como comentario, hay un proyecto piloto del que no he conseguido localizar mayor información, un proyecto piloto en el cual se dieron ciertas ayudas a empresas que redujeran un mínimo del 10% su jornada laboral y estaban vinculadas esas empresas a mantener esa reducción de la jornada durante 2 años. Me parece muy interesante el proyecto piloto y será interesante conocer los resultados del mismo. Lo que pasa o lo que sucede es que de algún modo se acopla la duración de ese proyecto piloto con con lo que en el acuerdo de gobierno se decía. Pero es cierto que el acuerdo de gobierno de reducir la jornada a día de hoy va ciertamente tarde, en el sentido de que veo difícil que para el 2024 se cumpla. En cualquier caso, el proyecto piloto me parece interesante y de hecho son ya empresas las que fuera de este proyecto piloto han realizado
o han puesto en práctica medidas tipo reducir la jornada a 4 días. Bueno, ¿estamos preparados? Bueno, sí que es cierto que ya hemos ido incorporando distintas pues medidas que de una forma u otra nos han hecho modificar las jornadas para adaptarlas a las situaciones que podían tener las personas trabajadoras, sobre todo con temas de conciliación. Y nos hemos adaptado, y yo creo que nos hemos y venimos cumpliendo muy bien el artículo 37 en materia de reducción de la jornada, no solo cumpliéndolo, sino se ha asumido, creo, muy bien por todas las empresas. Con la adaptación de la jornada, no puedo decir que lo vengamos cumpliendo ni asumiendo todavía por la red, porque es una normativa muy reciente, pero creo que va en esa línea de que las empresas de algún modo se vayan adaptando las jornadas de sus personas trabajadoras a las situaciones de conciliación que tienen, sin perder de vista, evidentemente, la situación organizativa productiva de las empresas. Creo que será importante valorar también pues el nuevo régimen de permisos con esa eventual jornada de 4 días. Quiero decir, a nivel de permisos, pues han incrementado mucho los días de los permisos y es cierto que, pues que eso puede llegar a, pues hay que casar y será un factor a tener en cuenta por parte de las empresas. El incremento de una hospitalización de 2 a 5 días, pues indudablemente pues afecta, ¿no?, en el tiempo de trabajo y en la producción. Bien, pasando ya por avanzar brevemente, bueno, pues una recomendación es que, bueno, pues que de un modo u otro, cuando las personas trabajadoras vayan a tener que utilizar dispositivos y haya que instalar herramientas propiedad de la empresa en los dispositivos, el consejo es que el dispositivo, el teléfono, el terminal, el ordenador, la tablet, no sea propiedad del trabajador, sino de la empresa, ¿vale? Porque de otro modo podría llegar a estar prohibido, como han establecido algunas sentencias, y también podría dar lugar a problemas con protección de datos. Del mismo modo, también recomendación incorporar temas de firma digital personal a través de distintas aplicaciones que existen, que redundan, en nuestra opinión, en mejora de reducción de tiempos o reducen esas pérdidas de tiempo, microtiempos que a veces se pierden por implementando distintos sistemas como firmas digitales, pues puede contribuir a ello. Y bueno, pues para ir terminando también en la digitalización como ahorro de tiempo, simplemente nos hemos centrado en el aspecto de los sistemas biométricos para el control de presencia para los registros de la jornada. Bueno, pues que tengamos cuidado por el cambio de criterio de la Agencia Española de Protección de Datos, donde, bueno, pues dificulta mucho que las empresas establezcan sistemas de registro de la jornada a través de huellas dactilares, reconocimiento facial o cualquier otro sistema que recopile información biométrica del trabajador. Por ello, nuestra recomendación es sí ir a sistemas tecnológicos, pero que sean respetuosos con esos derechos fundamentales y sistemas tipo tarjetas, pulseras, códigos, fichar a través de una web o similar. Y en principio, aquí me está sonando la alarma, perdonad, esta sería un poco mi presentación sobre el marco normativo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Como ya hemos podido ver, es un marco normativo, bueno, evolucionado, con alguna complejidad y que además, como bien has dicho, está constantemente en cambio, y por eso es tan importante que contemos con personas como vosotros, que sois los expertos, para que nos podáis ir actualizando. Gracias, Eduardo. Vamos a comenzar nuestra mesa redonda. Vamos a comenzarla. Y yo, en las últimas transparencias que nos has mostrado, he visto en un momento dado que hay tanta flexibilidad, o la está viendo y la va a haber, tanta adaptación, evidentemente la incorporación del teletrabajo o del trabajo híbrido,
que lo que nos genera en las compañías cuando tienes cientos, algunos miles de trabajadores, nos genera una complejidad importante precisamente para gestionar esa adaptación, esa flexibilidad horaria. Y ahí, comienzo mi pregunta con Eduardo Mateo Sagasta de Endalia. ¿Cómo veis vosotros precisamente que para gestionar esa flexibilidad, esa adaptación horaria, cómo veis los impactos digitales que tenemos en las compañías precisamente para gestionar el tiempo? ¿Cómo veis ahí relacionado con esto la propia experiencia del empleado? Ahora Eduardo nos comentaba la dificultad de precisamente de cómo accedemos. ¿Y qué retos tienen las empresas en estos momentos y a corto plazo para los próximos años en temas de gestión del tiempo con soluciones digitales? Eduardo, ¿cómo lo veis? Hombre, yo creo que el impacto de la digitalización es siempre positivo, ¿vale? En todas las organizaciones, y aquí yo lo dividiría en tres grandes grupos de beneficiados dentro de la organización. Por supuesto, todos ellos personas dentro de la organización, pero lo dividiría en la satisfacción que va a tener, el impacto que va a tener en el empleado, ¿vale? La facilidad que vamos a darle a la hora de hacer el registro de jornada a través de elementos como comentaba Eduardo, aplicación móvil, entorno web, dispositivos. Es verdad que todo el tema ya de biometrías se ha prohibido, pero bueno, seguimos teniendo esos controles de accesos, tenemos tornos, tenemos tarjetas, tenemos códigos PIN. Al final, el mercado va evolucionando también en función de, pues, de la legislación. Pues este primer grupo que se va a ver beneficiado de empleados a través de, pues, todas estas facilidades que les vamos a dar. Un segundo grupo puede ser dentro de la organización managers o responsables, que van a tener también muchísimo beneficio de esta digitalización porque van a acceder al dato en tiempo real, ¿vale? Todo lo que esté haciendo las personas de su equipo van a poder verlo en tiempo real, van a poder monitorizarlo, van a poder extraer información y van a poder utilizar esa información en beneficio de sus equipos, ¿vale? Pues podrán extraer todos estos datos, ver en qué están invirtiendo más tiempo dentro del trabajo, ver cuánto están dedicando a comida, cuánto están dedicando a descansos y monitorizarlo todo dentro de la herramienta. Y un tercer bloque que se va a ver también muy beneficiado dentro de la organización son recursos humanos. Recursos humanos va a poder gestionar, va a poder monitorizar, va a poder saber en todo momento cómo está el estado de situación real de todos los empleados de la organización. Quién está fichando, cómo lo está haciendo, si está teniendo problemas, si tenemos que ayudarle o facilitarle alguna otra manera de registro. Entonces, el impacto, como decía, siempre va a ser positivo. Y en cuanto a grandes retos, pues aquí tenemos el pasar de lo tradicional a lo digital. Es verdad que va a haber sectores que va a ser mucho más sencillo, pues quizá por el carácter de sus empleados, por la media de edad de sus empleados, como puede ser sectores de software y empresas así, y otros sectores que quizá, bueno, pues les cueste un poco más pasar a esta digitalización. Pero bueno, hay que intentarlo, hay que apoyarles y hay que darle todos estas herramientas y estos elementos porque a la larga se van a ver mucho más beneficiados. Entonces, este reto principal de lo tradicional a lo digital, y aquí lo que necesitamos es generar confianza a estas empresas tradicionales de que sus datos van a estar protegidos, de que el registro se va a hacer bien, de que todo va a quedar almacenado y van a poder confiar en que sus datos están a buen recaudo. Es un poco quizá la mayor problemática que nos encontramos con empresas tradicionales, y este es el reto que nosotros queremos transmitir a través de Endalia. Al final, todo va a quedar en la nube, todo está protegido, se hacen copias de seguridad. Entonces, bueno, pues, el pasar de lo tradicional a lo digital creo que puede ser la confianza un reto importante. Gracias, Eduardo. Se me ocurría, de lo que estabas comentando, se me ocurría que un reto también importante probablemente sea la gestión del cambio, es decir, cómo una digitalización que de forma racional nos trae todas las ventajas que has dicho, como las personas, la experiencia del empleado, y luego también, como dices tú, los managers, cómo nos acostumbramos a trabajar con todo esto de una forma normal, de una forma normal. Eso es. Y esa gestión del cambio yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos las empresas cuando nos introducimos con estos proyectos. Muy bien, muchas gracias. Y para dar entrada, para poder hablar de experiencias, de tiempo de trabajo, de cómo los empleados vivimos esta situación de flexibilidad,
esta reflexión acerca de quizás de reducción de la jornada, pues ahí pues vamos a tener con nosotros a Remedios y a Tomás. Yo me gustaría preguntaros precisamente cuáles son vuestras experiencias, si queréis, en general, precisamente con todo lo que estamos hablando de experiencia con el tiempo de trabajo en cuanto a la reducción de jornada, también relacionado con lo que es la productividad en las empresas. Me ha llamado un poquitín la atención una slide que ha proyectado Eduardo, que ponía en puntos positivos a la vez, ponía incremento de productividad y ponía incremento de empleo. Con lo cual yo entendía que se incrementa la productividad, pero que tienen que haber más trabajadores trabajando. Y ahí hay una dicotomía que vosotros amablemente la vais a resolver en estos momentos con vuestras reflexiones. Si queréis, empezamos por Remedios y luego Tomás, pues contigo. Bueno, pues buenos días y saludo a toda la gente que está al otro lado de la pantalla. Mi reflexión gira en torno a 2 puntos. Muy de acuerdo, es decir, con las políticas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional dentro de las organizaciones. Muy de acuerdo con trabajar esta cultura y muy de acuerdo con una de las patas importantes de la conciliación, que son muchas, pero como lo que nos ocupa es la flexibilidad horaria, hablemos de la flexibilidad horaria. Muy de acuerdo con la flexibilidad horaria en todo tipo de entornos. Y digo todo tipo de entornos pues porque si, bueno, yo represento un entorno de 365 días, 7 días a la semana, 24 horas, porque el entorno turístico, el entorno de ocio al que me dedico, entiendo que todos los demás, es decir, lo tienen, voy a pensar, un poquito más fácil o menos complicado. Por lo cual, muy de acuerdo con los planes de conciliación en las empresas, en el ámbito de la flexibilidad horaria, y que por aportaros mi experiencia, a nosotros nos ha producido que los indicadores en determinadas áreas que nos importaban mucho y nos preocupaban más, como puede ser el índice de rotación, desde que instalamos, bueno, pues determinados planes hace ya tiempo, hace ya 10 años, pues el índice de rotación ha venido, bueno, pues la curva ha bajado ostensiblemente en algunos momentos. La curva de desvinculaciones no voluntarias también, bueno, pues supuso un quebradero de cabeza que venimos a estabilizarla. Y la curva del asentismo, es decir, la curva del asentismo tan preocupante para el sector servicios, por lo menos, también la vemos cada vez un poquito más minorada. Con lo cual, muy de acuerdo con los planes de conciliación de la vida personal, profesional. Creo que trabajadores equilibrados y trabajadores tranquilos suponen organizaciones menos conflictivas y con más paz social. Con lo cual, muy de acuerdo con ese punto. Más crítica y más en desacuerdo con la posible acuerdo o la posible anuncio y puesta en práctica de la jornada o reducción de la jornada. No estamos hablando de flexibilidad ya, estamos hablando de reducción. Los términos cambian ostensiblemente dentro del mundo organizacional. Con la posible reducción progresiva de 40 horas a 37,5. Porque tengo dudas de que eso genera más productividad, tengo dudas de que no genere más carga de trabajo por la redistribución injusta de esas 37, de esas 40 en 37,5 y consigamos el efecto contrario, no conciliar y tener trabajadores más estresados y más angustiados. Me genera duda el que efectivamente las organizaciones tengan un poco que modelar o que transformar su unidad de negocio en torno a trabajadores que tienen que trabajar 37,5. Porque va a suponer más coste económico, de esto no hay duda, ¿no? Si antes yo trabajaba 150 horas más al año y ahora trabajo 150 horas menos porque trabajo 37,5, esto son puras matemáticas, supone más carga económica para la empresa, que no sé si va a redundar directamente en menor estrés o en vida más equilibrada del trabajador. Y luego me llama la atención 2 puntos. Si estamos consiguiendo o queremos conseguir con esta reducción una posible mejora de la conciliación, ¿cómo es posible que el último acuerdo hace 2 días de los sindicatos más representativos, la COE, vaya por en torno a pensar que las 80 horas extras anualmente aceptadas en el ordenamiento jurídico español se pueden aumentar a 150? Estamos hablando de conciliar, cómo aumentar de 80 o llegar a pensar, ¿no? De 80 pasar a 150 horas extras. Y después pongo un poco también el foco en los contratos a tiempo parcial, porque la unidad de hora, el coste de hora va a ser más elevado, lógicamente, si yo trabajo 37,5, con lo cual entiendo que los contratos a tiempo parcial, según las horas que trabaje, voy a ganar más dinero, porque el coste unitario de la hora, pues efectivamente va a sufrir ahí una, bueno, se supone que un alza al dividirlo entre 37,5. Y los trabajadores que trabajaban a 40 horas se quedan en 37,5 ganando lo mismo.
Me genera muchas dudas la reducción. La flexibilidad no me genera tantas dudas porque las tenemos instauradas por lo menos en mi organización, y la reducción me genera muchas dudas que espero, bueno, pues que el futuro legislador pueda resolverla a gusto de todos los sectores, no solamente los tradicionalmente, bueno, pues que pueden hacerlo más fácilmente que el sector servicios, por poner un ejemplo, como puedo hablar de construcción, o puedo hablar de industria, o puedo hablar de otro tipo de empresas. Esta es un poco mi reflexión en torno a la jornada laboral de los trabajadores, y ahí lo dejo para meternos en disputa o en reflexión, lo que queramos. Vamos a entrar en reflexión. Tomás, ¿cuál es tu opinión con respecto tanto a lo que estaba introduciendo ahora Remedios, que era esa reflexión acerca de la reducción, como el tema de la flexibilidad? Y yo me imagino en un sector como el de Remedios, que tener que gestionar a 365 días al año, 24/7, con flexibilidades y con adaptación de horarios, la complejidad para la empresa es brutal. Llegará un momento que dirás, no sé ni quiénes somos ni cuántos estamos en estos momentos aquí. Ujú. Tomás. Sí, muy bien. Yo voy a hacer una reflexión un poco histórica, pero muy limitada, ¿eh? Yo creo que de un tiempo a esta parte, ¿no? Y voy a remontarme a época de COVID, ha habido muchos cambios legislativos, han ido generando mayor complejidad en la gestión, y la gestión de la organización del tiempo pues no ha quedado ajena, ¿no?, a este debate, sino que justamente está ahora en el centro, ¿no? Yo cuando hablamos de la jornada laboral de 4 días, suelo tener memoria y recuerdo una empresa, no voy a decir el nombre, pero es muy importante, del IBEX 35 española, que tuvo a bien realizar esta medida hace algún tiempo y la propuso, y el seguimiento que hubo fue bajo. ¿Por qué? Porque justamente es lo que ha comentado Remedios, ¿no? Es decir, cuando la jornada son 4 días y no hay disminución del salario, pues esto tiene una aceptación mayor que si son 4 días con 37 horas y medias con un salario ajustado, con la proporcionalidad de los contratos a tiempo parcial. Por tanto, aquí lo que estamos viendo es que se traslada un debate de cómo incrementar, ¿no?, la subida salarial, ¿no?, pues por medio de la redistribución del trabajo, ¿no? Y ahí cuando nuestro compañero del EXA, ¿no?, pues hacía un poco el comentario de la productividad o de la redistribución, lo que se trata es de redistribuir las horas, ¿no? Es decir, tú necesitas 365 días al año, 24 horas al día, y eso pues lo vas a tener que dividir entre mayor número de personas. No sé si eso va a llevar asociado a una productividad, pero lo que sí que creo que va a ir asociado es una mayor complejidad, que unido a la complejidad que se está dando también en todos los permisos que se están generando, pues hacen que, bueno, pues que el Departamento de Personas, de Cultura, Recursos Humanos, como cada uno lo denomine, pues no se aburra, ¿no? Es decir, que tengamos que estar en el debate. A mí me gustaría más estar en el debate de lo que tú has comentado, ¿no, Jesús? De cuál es la propuesta de valor al empleado, ¿no? Y la manera en la que nosotros como empresas, ¿no?, pues trasladamos estos debates a mejorar, ¿no?, la flexibilidad, la conciliación. Yo creo que ahí también se está tratando de, en ocasiones, entre comillas, de sustituir la negociación colectiva entre las partes y cada empresa según su naturaleza. No es lo mismo una empresa de servicios. Nosotros somos una empresa que combina industria biotecnológica, pero también tenemos posiciones que trabajan de lunes a viernes, pero también tenemos otras que trabajan de lunes a domingo, 7 días a la semana. Entonces, nosotros mejor que nadie conoce nuestra realidad, ¿no? Y sabemos qué medidas consideramos que son más oportunas. Si tenemos que incrementar permisos, si tenemos que incrementar o reducir la jornada porque consideramos que es oportuno para llegar a acuerdos, pues creemos que ahí también, o sea, creo, ¿no?, a nivel de compañía, que se sustituye en muchas ocasiones estas normas que tienen muchísimos flecos. Yo creo que Remedios ha dado en clave en muchos de ellos, puesto que cómo adaptamos esas jornadas a 7 días a la semana con jornadas de 8 horas, es decir, estamos hablando de principios del siglo pasado, pero sigue siendo así, la manera en la que nos organizamos. Entonces, yo mi debate es mucho más, y mis retos más en la complejidad. ¿Qué nos va a llevar esto? ¿Va a haber incremento de costes? ¿Incremento de productividad? Me gustaría que fuera así, aunque tengo mis dudas de que reduciendo el número de horas incrementemos la productividad. Ahí también han trasladado un poco lo que es el tiempo de trabajo efectivo. Hay conceptos muy importantes aquí. Complejidad, tiempo de trabajo efectivo, esa flexibilidad.
que nos va a dar, y yo no sé si estamos hablando más de si son 4 días a la semana, 37 horas y media, pero lo que sí que es cierto es que hay un debate que llevamos muchos años trabajando con el concepto de 8 horas, que eso tiene que cambiar también, pero creo que tiene que cambiar también con un consenso mucho mayor, que no, y permitirme la expresión, a golpe de Real Decreto, ¿no? Entonces, ahí también con el tema de las horas extras, lo que están hablando es de la flexibilidad y la redistribución del tiempo de trabajo. Entonces, hay muchos flecos y poca claridad sobre cómo se va a poder implantar esto, y empresas que ya lo han hecho pues, con resultados muy dispares. Por tanto, a mí todo eso me abre más dudas, muchos retos, y algo bueno para la función de recursos humanos, más trabajo, lo cual seguramente que redunde también en nuestra propia organización. Así es, Tomás. Yo creo que, como has dicho, trae retos nuevos. La flexibilidad y la adaptabilidad. Claro, es que estamos hablando de flexibilidad horaria, pero a la vez estamos hablando de registro, es decir, cuanta más flexibilidad, más control quieres tener, lo cual evidentemente, como bien habéis dicho, hace compleja la gestión de recursos humanos. Por eso soluciones digitales te echan una mano, Yo antes, medio en broma, he dicho, oye, ¿dónde están mis empleados a esta hora? A esta hora tenía que haber venido o no tiene que haber venido. Está de permiso, tiene reducción de jornada. Es muy complejo tener en la cabeza ese conocimiento. Por eso, Si me permites, Jesús, perdón, sí. a ver también qué opinan Remedios y Tomás. Creo que aquí hay una variable que no estamos teniendo en cuenta, que es la variable país, la variable cultura, la variable sociedad. Si miramos la productividad y los índices de productividad, los países que están arriba en la OCDE, al final, pues tenemos a Noruega, tenemos a Irlanda, tenemos a Reino Unido. Y si vamos bajando, pues encontramos Portugal, tenemos Grecia, tenemos España. México en el otro lado. Entonces, creo que también aquí hay un componente social y cultural a la hora de trabajar, que a la hora de luego extrapolarlo a la productividad, quizá por aquí nos pueda costar un poco más por dónde estamos ubicados, dónde estamos localizados, por nuestra forma de vivir, que a países escandinavos que tienen otras culturas de trabajo y demás. Entonces, relacionándolo únicamente con la productividad, pienso que esto puede hacer que nos cueste un poco más que a otros países que están arriba en rankings de hora trabajada y productividad asociada a esa hora trabajada. No sé cómo lo veis. Pues fíjate, Eduardo, que yo recuerdo que en tiempo de pandemia, anterior, un poquito antes a tiempo de pandemia, muchísimos sectores entre los que me encuentro no podíamos teletrabajar, era imposible, era absolutamente imposible. Y no me preguntes por qué, pero menos de 24 horas, 48 horas, no me preguntes todo el mundo podía teletrabajar, pero no solamente que fuera algo teórico, sino que era realidad, es decir, la gente teletrabajaba de verdad. Igual pienso de los planes y de la cultura conciliadora tan importante, es decir, todo lo bueno, efectivamente la gente se adapta más fácilmente que a todo lo malo. Con lo cual pienso que es una cuestión de trabajar en cultura conciliadora, más que en reducir, más que en todos esos términos que hacen que efectivamente a lo mejor la cuenta de resultados se vea un poco afectada. Creo que hay que trabajar efectivamente en políticas de conciliación cultura, en crear cultura. Es decir, creo que ese es el primer, digamos que el primer frente con el que tienes que luchar. ¿Cómo voy a crear cultura o filosofía en mi empresa para que todos los de arriba, los de abajo, los de al lado, efectivamente estén cómodos con la conciliación? Es decir, después vendrá la reducción, si es necesario, pero ¿cómo puedo crear esa cultura para flexibilizar los tiempos de trabajo y para adaptarlos a la realidad? Creo que es muy importante y que eso va a depender efectivamente que haya empresas que se hagan en primera, otras en segunda, que haya empresas que supongan un cambio organizacional interno, otras que ya estén adaptadas y les resulte más fácil el adaptarse a este tipo de entorno de reducción. Y creo bueno, el que antes se ponga a trabajar en la cultura organizativa y en la cultura conciliadora, creo que va a tener un poquito más de ventaja, por decirlo de alguna manera, para todos los cambios que se avecinan, que son complejos y son difíciles de gestionar internamente y crean mucha disputa interna. Al final, en vez de conciliación, lo que hacemos es estrés, lo que hacemos es enfadarnos, lo que hacemos es generar conflicto. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar un poco, por lo menos en mi visión particular, en la cultura conciliadora, que todo el mundo a lo bueno se apega pronto. Al final, yo creo que ahí lo que comentáis, ¿no? Bueno, en términos de productividad, es cierto que España pues, no está a la cabeza, ¿no? de los rankings.
pero también porque tenemos un concepto más horario. Es decir, seguimos pensando que todo es de 9 a 5, si trabajas y si trabajas 8 horas, son 8 horas, ¿no? Entonces, Sí. claro, si eso lo combinas, no tanto con la medición, que también es importante, ¿no? ¿Dónde está esta persona? ¿Qué está haciendo? Sino con otros conceptos, ¿no? Además de gestión de experiencia del empleado, de propuesta de valor, ¿no? De decir, trabajo con una dirección por objetivos, trabajo con confianza. Trabajo con personas que sé que a veces tendrán horas productivas y otras muy improductivas, ¿no? Pero quizás sean igual de necesarias para llevar a cabo el trabajo, ¿no? Entonces, al final lo que estás trasladando es medir otro nuevo paradigma horario cuando no se entra a debatir lo que está detrás de todo ello. Que yo puedo tener dos personas que trabajen 37 horas y media y sin embargo tengo una que trabaja 25 y quizás trabaja por un nivel de productividad tremendamente superior que las otras dos personas. ¿Por qué? Porque las otras a lo mejor están con el reloj y a las 5 se me cae el boli y a las 9 lo pongo encima de la mesa y otra persona quizás trabaja con otra manera distinta y sea mucho más productivo. Eso se mide con otras variables, que no es únicamente el tic-tac del reloj. Al final estamos hablando de soft skills, de gente que está pues desarrollando habilidades, que trabaja con confianza, que trabaja con autonomía, que puede ser liderada por medio de objetivos, que no hace falta ver a qué hora está ni a qué hora, obviamente siempre respetando la normativa, pero que no hace falta estar detrás de la persona para ver si, oye, mira, es que te has ido al café 15 minutos, 20 minutos. Eso ¿cuándo sucede? Pues cuando la confianza pues, está rota, ¿no? O cuando desconfías que la persona en esas 8 horas está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, cuando eso está roto, coincido con amigos que hay que reconstruir una cultura de confianza en todos los sentidos, ¿no? Y a partir de ahí dotar a los empleadas de herramientas en todos los sentidos, en amplia gama de herramientas desde digitales hasta herramientas de soft skills, para poder desarrollar mejor su trabajo y que al final del tiempo de trabajo pues, sea una referencia que tienes y que te mantenga. Luego también es cierto que hay trabajos que son muy de reloj, ¿no? Es decir, yo estoy, no sé, soy conductor de un autobús, ¿no? Entonces tengo que estar de esta hora hasta ahora, entonces poco margen, ¿no? Pero hay otro tipo de trabajo y cada vez vamos a ir a ese tipo de trabajo eh, que nos conlleva pues mucho más pensar en lo que estamos haciendo o desarrollar otra serie de habilidades que a lo mejor es más productivo de 9 a 11 que de 3 a 5. Y sin embargo, tu propia conciliación o flexibilidad hace que tengas que ser más productivo de una manera que no lo había sido hasta entonces. Entonces, hay que adaptarnos y hay que adaptar un poco a eso. Por eso cuando se regula de manera general y es café con leche para todos, pues lo normal es que surjan más dudas técnicas, jurídicas, está fichando bien, no está fichando bien, está dedicando tal, y nos despista, en mi opinión, del debate que debería estar en otro lado. Es decir, si estamos en la OECD, no somos de los primeros en el ranking, y encima lo que seguimos poniendo el énfasis es en regular los minutos y los segundos que estás, pues quizás tenemos que dar un enfoque más de personas, más holístico, ¿no? Y de ver por qué no se está llegando a conseguir esos objetivos, pues que a lo mejor me estoy centrando en una variable que es minutaje y no me estoy centrando en el por qué. Esa es un poco mi reflexión. Y además quiero añadir una cosa importante. Esto nos ayudaría, estoy de acuerdo con Tomás también, algo muy español, ¿no? Que es, tenemos que poner el foco y tenemos que priorizar. Es decir, si tenemos poco tiempo, hay que priorizar y hay que poner el foco. Es decir, y no perder el tiempo en miles de reuniones, que si las 37 horas y media hace que reduzcamos las reuniones, pues bienvenida. Es decir, pues porque a lo mejor efectivamente pues ponemos el foco donde debíamos, damos prioridad a lo importante, trabajamos de acuerdo pues al horario establecido y efectivamente salen los proyectos determinados para un momento temporal determinado. Es decir, esto si nos ayuda y nos empuja en las organizaciones a mejorar los tiempos y a priorizar y focalizar, pues sería muy interesante, muy interesante. Ujú. Yo, por mi parte, de lo que estáis comentando me parece muy interesante. Yo creo que Tomás ha hecho un poco de referencia. Fijaros, yo cuando estoy en foro de recursos humanos, siempre me da la impresión de que tomamos reflexiones sobre los trabajadores de cuello blanco. Empezamos a hablar por objetivos, empezamos a hablar, no, lo importante no es el tiempo, sino que es
lo que hagas, la responsabilidad que tienes, pero en la tabla que nos ha mostrado antes Eduardo nos damos cuenta que hay millones de trabajadores en España que no son de cuello blanco, que son de cuello azul y por lo tanto sus trabajos, como pueden ser en la construcción o en unas fábricas, ya no va tanto de si es una persona que tienes confianza en ella o no, es que hay una tarea concreta y además el proceso productivo dice muy claro cómo tiene que hacerlo, ¿no? Con lo cual ahí, desde recursos humanos y desde luego vosotros que tenéis trabajadores de cuello azul, sois muy conscientes porque es que ya digo que suele ser muy, muy habitual. A mí me parece muy interesante que podamos ver qué experiencias ha habido aquí en España o fuera de España precisamente con los que han empezado a trabajar con esto. Antes Tomás decía, hay una empresa del IBEX que no ha querido decir el nombre, pero es absolutamente conocida, que es Telefónica. Es que lo ha contado por todas partes, no Eso vamos es, sí. no vamos a desvelar nada y Telefónica, Por como tú dices, confidencialidad. confidencialidad que ha salido en todos los periódicos, pero Por eso. sí, y como dices, pues hubo una reducción horaria, pero también era reducción salarial, con lo cual me parece que se añadió a esa propuesta, me parece que el 1% o algo así. Ha habido otra propuesta también en Desigual también redujeron tiempo de trabajo, pero ojo, redujeron tiempo de trabajo en los headquarters, no lo que era fábrica, con lo cual a mí, visto un poco a nivel de lo que es cultura corporativa, cómo ven los de fábrica que los de headquarters sí que reduzcan y yo no, también es verdad que ahí también hubo reducción salarial, ¿no? Y luego ha habido otras experiencias que se han hecho ya con empresas más pequeñas, que no ha habido reducción salarial. Estoy recordando también una que se nombró mucho, que es Microsoft en Japón, que también hicieron una propuesta de reducción horaria. Hicieron una prueba que duró un mes y luego dijeron que les había funcionado muy bien, pero es verdad que luego no la ampliaron digamos, ni la mantuvieron en el tiempo ni la ampliaron a más Microsoft, ¿no? Quiero decir que es bueno que podamos ir, como decía antes Eduardo, cuando decía, pues sería bueno conocer los resultados de los proyectos de las empresas que están sujeto al programa que hizo el gobierno para ver un poco lo que van haciendo y podemos ir por ahí aprendiendo. Y ahora una pregunta, ¿cómo veis? Antes, Remedios, tú has hablado de retención de retención y de atracción, ¿no? Em, ¿Cómo veis? Claro, si en un momento hay reducción horaria, el horario se convierte en una commodity. Todas las empresas tenemos la misma reducción horaria, por lo tanto, la retención y la atracción nos quedamos igual. ¿O no? ¿O crees que hay elementos interesantes para trabajar con la experiencia de nuestros empleados? Todo lo que sea reducción y flexibilidad de acuerdo con las nuevas generaciones que van a venir es el elemento enamoradizo, o sea, es lo que realmente enamora cuando tú haces una oferta de trabajo. Cuando tú hablas de conciliación, hablas de reducción, hablas de flexibilidad, hablas de poder trabajar en cualquier parte, en cualquier hora, en un horario preestablecido por ti o determinado por ti, eso es lo que enamora al talento, efectivamente, que tú tienes que atraer, es decir, al que tienes que atraer del mercado externo. Pero yo me pregunto y siempre hago lo mismo, está muy bien atraer al mercado externo, pero el interno, el que tú tienes en tu oficina, el que tú tienes en tu fábrica, el que tú tienes en tu organización, ¿cómo lo enamoras? Pues que ya lo das por enamorado. O sea, ya lo das como fijo. Es decir, ese es, yo creo, porque yo creo que es el volumen sobre el que hay que trabajar. Yo creo que eso es a lo que te tienes que dirigir, a la retención de tu talento interno, a lo que te ha costado horas de esfuerzo, de formación, de know-how, de personas efectivamente que han estado bueno, pues trabajando en distintas áreas. Ese es el personal al que yo creo que efectivamente deberíamos dirigirnos en su gran magnitud, porque el trabajo que hace es el trabajador que hace tu empresa, es la imagen de tu empresa. El otro, el que tú tienes que atraer, seguramente que será en menos proporción, es decir, la gran proporción está dentro de tu organización. Entonces yo creo que está muy bien atraer el talento con todo este tipo de medidas y que efectivamente son necesarias cada día más y cada vez más, porque si no, no vas a tener, bueno, pues profesionales versátiles en tu organización, pero siempre digo lo mismo, por favor, mirémonos dentro, ¿no? No olvidemos lo que ya tenemos, hemos estado trabajando y estamos con ellos. Cómo enamorar a la gente que tenemos dentro y cómo mantener a la gente que tenemos dentro. Eso para mí es fundamental y por eso, pues efectivamente, medidas de igualdad, de diversidad, de conciliación de la vida personal y profesional son herramientas muy válidas y me atrevo a decir que van a ser la clave en los próximos 10 años. Muy bien, me parece muy Yo bien. ahí, Remedios, que como vamos a ir un poco acabando, entonces por hacer algún tipo de propuestas a las personas que nos están escuchando, la tuya precisamente vendría por desarrollar este tipo de programas en nuestras organizaciones
obviamente en función de cada organización, en qué situación esté, cuál sea su Sí. sector, etc. A mí, si Tomás, me ¿cuál podría permites, ser tu Jesús, propuesta? Sí, 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 sí. no, a mí si me permites, sí que me gustaría hacer una matización de uno de los temas que hemos comentado, ¿no? Cuando hablamos de empleados de cuello azul o cuello blanco, o en Estados Unidos pues, le llaman trabajadores de horas o trabajadores asalariados, ¿no? Es decir, hacen la diferenciación. Eh, a mí me parece que al final la legislación está muy centrada en las horas, ¿no? Los trabajadores horarios, que son además los que más fácilmente puedes, tú mismo lo has indicado, ¿no? Que puedes medir mejor la productividad. Tú trabajas en una cadena de montaje y tienes que hacer 386 piezas. Alguien lo ha medido, lo ha controlado, sabe que estás dentro de un sistema y que en esas 8 horas, con los descansos correspondientes, vas a hacer. Por tanto, todo ese trabajo está como más tabulado, está como mucho más medido, o sea, la productividad está clara, la carga de trabajo está determinada, incluso ahí hasta baremos desde el punto de vista de prevención que estás al máximo de tu capacidad. Claro, regulamos la legislación para ese tipo de trabajo, que es donde a veces que son 80 horas o 150, o que tengo que quedarme este tiempo, o que es el tiempo de trabajo efectivo, desde que me cambio o me dejo de cambiar. Y sin embargo, lo que estamos debatiendo en el día de hoy es justamente ese otro colectivo de personas que queremos atraer, ese otro también, pero que queremos atraer, que queremos fidelizar, que queremos que concilie, que queremos que sea flexible. Claro, la dificultad está en que la legislación está presentada o está orientada hacia otro perfil totalmente distinto, ¿no? A una industria que España pues se caracteriza por ser una industria terciaria, ¿no? O sea, no terciaria, perdón, o sea, muy de turismo, industria, pero no tanto como otros países. Entonces, estamos legislando para empresas que quizás sean más sencillos, los 4 días a la semana. Empresas que han puesto en práctica esto, pues son muchas empresas que trabajan pues, en el sector IT. Entonces es muy fácil adaptar esto y trabajar desde tu casa o desde otro país, como sean nómadas digitales. Pero las empresas industriales o las empresas que trabajan por horarios, esas van a ser mucho más complicadas la adaptación. Entonces a mí como reflexión final, me gustaría decir que hay que dar no café con leche para todos, lo vuelvo a repetir, sino que cada empresa hay que darle las herramientas legales para que pueda configurar su propuesta de valor dirigida a sus propios empleados. Si tus empleados son de horarios, son de horarios. Si son de blue collar o son white collar, pues son white collar. Si trabajan en IT o en biotecnología, que tú tengas esas herramientas para poder adaptar tu propuesta de valor, conciliación, flexibilidad, con unas normas generales para todos, pero que luego tú seas capaz de eso, modularlo y ponerlo en práctica a tu traje a medida. Esa sería mi reflexión final. Gracias, Tomás. Eduardo. Yo, como reflexión final y llevándomelo un poco a mi terreno, decir que lo que no mides no lo controlas y lo que no controlas no lo puedes mejorar. Entonces necesitamos dar las herramientas a los empleados para que podamos después medir todo lo que están haciendo, qué horas están invirtiendo, qué están consiguiendo en esas horas de trabajo y dejarlo todo, por supuesto, digitalizado para que después podamos sacar todo tipo de informes y con esta información, aquí a partir de esto ya, pues ver qué consecuencias va a tener y qué medidas podemos adoptar. Entonces, facilitar al empleado de manera digital y poder medir, que pueda hacer sus registros y poder medir sus tiempos de trabajo para después extrapolarlo a la productividad. Muy bien. Yo, si os parece, vamos a ver las preguntas que podemos tener. La primera yo creo que puede ser para Eduardo Castilla, porque parece, si te vuelves a... Gracias, Eduardo. Creo, dice, los empleados que hacen trabajo de campo, que tienen que viajar para ir a casa de cliente, dice, cuestionan que tengan que hacer su registro horario cuando llegan y no cuando salen de casa. Dice, ¿cómo se gestiona? Ha preguntado cómo se gestiona. Si acaso primero podemos mirar a lo mejor una reflexión de norma y luego si tenemos opinión de cómo se gestiona en general. Bueno, a ver, habría que ver el caso concreto, esto lo decimos siempre todos los abogados, pero efectivamente yo creo que ya hay alguna sentencia que dice que el tiempo de
entre el tiempo invertido entre la visita a un cliente y otro cliente es tiempo de trabajo, pero lo que creo que en ningún caso va a ser tiempo de trabajo es el tiempo que va desde tu casa hasta la llegada a ese primer cliente. Esto en principio no es así y si no, la solución puede pasar porque el empleado vaya desde su domicilio hasta, digamos, la nave o centro de trabajo y de allí eh, coja el vehículo de empresa y haga la ruta correspondiente. De esa manera, pues no habrá en principio dudas, pero yo creo que ese primer trayecto no es tiempo de trabajo. Gracias, gracias, Eduardo. Los que hemos trabajado en consultoría sabemos que estas preguntas son constantemente. Hay veces que resulta que te cuesta menos ir al cliente que al centro de trabajo y otras veces que te cuesta 3 o 4 veces más ir al cliente. Es una pregunta recurrente. La segunda, y me vais a tener que echar una mano porque la pregunta es, en los CET, ¿cómo se afecta y puede afectar incluso presencial? CET, CET, por estas siglas. Desconozco muy bien a qué se refiere, no sé, CET, me suena Central European Time, pero debe ser Centro Especial de Trabajo. El transporte, a lo mejor, no sé, se me ocurre, no sé. Centro Especial de Trabajo. ¿Cómo sigue la pregunta? Centros No, especiales de empleo. dice que en concreto, No. cómo afecta y puede afectar incluso en presencial. CET, Centro Especial de Trabajo, Centro Especial de Empleo, no lo sé. Si os parece, mientras nos llega una Y aclaración, Centro podemos. Especial de Trabajo, nos dicen, sí. Sí, Centro Especial de Trabajo. Entendemos que son los donde trabajan personas con funcionalidades diferentes. Digo yo que se refiere a eso. Y entonces dice cómo afecta y cómo puede afectar. Es una situación tan especial que yo no sé, Eduardo, si tienes alguna respuesta, alguna sensación. Eduardo, yo entiendo. ¿Y la pregunta Sí, cuál es exactamente, perdón? si en un centro especial de empleo, entendiendo que las personas que ¿Mm? trabajan, estoy interpretando, en Sí. un centro especial de empleo, que las personas que trabajan tienen funcionalidades diferentes, tienen discapacidades, sí, siendo un centro de trabajo, todos los temas de registro horario y de todo el tema de flexibilidad horaria les afectaría igual, ¿no? Eso es lo que he entendido yo de la pregunta que nos están haciendo. Bueno, verdaderamente yo creo que a la pregunta le faltan muchos detalles del caso concreto, pero del mismo modo que en un centro especial de empleo no puedes aplicar el régimen disciplinario de la misma forma que la aplicarías con una persona trabajadora que no tuviera ningún tipo de limitación, o bien que esa limitación indudablemente pueda afectar a la ejecución del trabajo, pues no le vas a aplicar el régimen respecto a otra persona que no sufre esa limitación. Entonces, eso mismo, si acontece a la hora de fichar, porque puede suponer o de registrar la jornada, porque puede suponerle un problema, pues se tendrá que tener en cuenta indudablemente. O sea, yo creo que la empresa, y más un centro especial de empleo, pues tiene que tomar las medidas para que los trabajadores puedan registrar sin que eso suponga un problema. Es que eso no debe suponer un problema. De acuerdo, gracias, Eduardo. La tercera, creo que ya la hemos respondido. Dice, como trabajo efectivo se entiende también el tiempo que invierte el trabajador en acudir a su puesto de trabajo. Y pregunta no, y yo creo que la respuesta es no. Es decir, el tiempo en acudir al trabajo no es tiempo efectivo del trabajo. Entiendo que es así. Yo entiendo efectivamente lo mismo. Yo Vale. creo ahí, si me permitís, yo creo que a lo mejor ahí va más allá, la pregunta, me atrevo a pensar. Pues dices, imagínate que trabajas en una planta industrial, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros cerca de Volkswagen, ¿no? Desde que entras el torno hasta que entras a tu puesto de trabajo, tienes que pasar, imagínate, a lo mejor tienes 20 o 25 minutos. Entonces, ¿eso se considera tiempo de trabajo efectivo? Yo creo que va, porque la cuestión está entre, tú cuando entras a las instalaciones de la compañía ya te cuenta como trabajo efectivo. Imagínate empresas que tienen centros enormes, ¿no? Dispersos, ¿no? Desde que entras por la puerta, te cambias y llegas a tu puesto de trabajo, ¿dónde está el límite de tiempo efectivo? Esa me la hago propia también la pregunta, ¿eh? Sí. A ver, verdaderamente yo creo que la doctrina tradicional es que, en principio, el tiempo de trabajo efectivo comienza desde que inicia la actividad de trabajo, incluso hay sentencias que han llegado a firmar en el puesto de trabajo. Pero sí que es cierto que hay una corriente y que cada día creo que va a más, es
oiga, es que usted desde que entra en la Volkswagen, abre la barrera y está ahí, ya está a disposición del empresario y sin ninguna duda esos 25 minutos que se requieren para que usted se coloque en su puesto de trabajo son necesarios para que pueda estar en su puesto de trabajo y realizar su labor. Por tanto, no es descabellado que en un supuesto como ese se pueda llegar a considerar que ese trayecto que realiza el empleado para poder ejecutar su labor pueda ser considerado tiempo de trabajo efectivo. Esa es mi opinión. Pero bueno, que es muy dudoso y hay que ver los 13.000 matices que puede haber en este caso, ver la negociación colectiva como se ha establecido y ahora más, no lo afirmo en ningún caso, quiero decir, pero puede llegar a ser así. Muy bien. El siguiente nos dice, en el supuesto caso de que se implantase la reducción de jornada, ¿cómo podríamos asegurar el correcto registro horario? Y la misma persona nos hace un comentario de no todos van a ser tecnológicos, se necesitan las emociones. En la misma pregunta. Aquí si quieres, Eduardo, pero Eduardo, en Dalia, en casos de reducción de jornada, ¿cómo podríamos asegurar el correcto registro horario? Aquí lo que hacemos es crear planificaciones. Una planificación que va a ser la planificación que tengas que hacer teórica, con las 37,5 horas, y después el registro de jornada que va a machear con esa planificación. Si hay menos horas registradas o si hay más horas registradas. Pero lo que hacemos es eso. Siempre tenemos por detrás una planificación acorde, pues según contrato, según convenio, a cada uno de los empleados. Esta planificación puede ser fija en horarios de oficina, puede ser variable, puede ser rotativa, diferentes turnos, y simplemente lo que haremos es eso, machear el registro de jornada real con la planificación que has tenido. Y lo único que hay que hacer es cambiar la planificación de 40 horas a 37,5 en función, pues ya cada empresa sus circunstancias. Muchas gracias, Eduardo. Nos confirmaba la persona que había preguntado que el Centro Especial de Trabajo es un centro especial para personas con funcionalidades diferentes y entendía precisamente que la adaptación del propio centro de trabajo también tendría que ser con adaptación del registro. Por mi parte, yo creo que estamos ya en tiempo. Agradeceros Eduardo Castilla, Eduardo Mateo Sagasta, Tomás Alarcón y Remedios Miralles, agradeceros vuestra participación, agradecer a las personas que han estado compartiendo esta hora con nosotros. La documentación que ha mostrado Eduardo, os la facilitaremos. El vídeo también entiendo que estará a vuestra disposición para los que a lo mejor hayáis podido asistir de forma parcial. Y agradeceros vuestra asistencia a nuestros webinars de EDIPE, agradecer a Andalia su patrocinio. Y yo creo que estamos en como hemos visto, un reto fantástico, interesantísimo para las personas que trabajamos en la gestión de personas. Esto no está haciendo más que comenzar. Va a ser interesantísimo en los próximos años. Y probablemente tendremos oportunidades en EDIPE en volver a hacer webinars de este tipo para hablar de cómo esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en el siguiente webinar de EDIPE. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Placer. Gracias a todas y todos. Hasta otra.